Cuando hablamos de sensores en un iPhone, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de funciones tales como, por ejemplo, la del giroscopio, la del acelerómetro. También podemos hablar del sensor de proximidad, una función que hace que se apague la pantalla cuando hablamos por teléfono. Incluso podríamos mencionar la huella o el Face ID en los nuevos dispositivos. Pero al final no dejan de ser funciones en una placa base y tienen exactamente los mismos principios, cumplen los mismos principios que el resto de funciones. Son funciones que necesitan alimentación y comunicación. En el caso del giroscopio, por ejemplo, los giroscopios del iPhone están gestionados en su mayoría siempre por un circuito integrado que nos va a generar la mayoría de los problemas. Cuando encontremos un problema de giroscopio, el giroscopio es una función que nos permite saber en qué posición se encuentra el dispositivo, si está girado en un sentido u otro. Y esta función viene, como digo, gestionada por un circuito integrado. No es una función que tenga conectores donde podamos medir, pero sí podemos hacer algunas mediciones sobre el circuito integrado. Solo tendríamos que identificarlo en un esquemático. Por ejemplo, en el iPhone X. Vamos a intentar localizar el circuito integrado. Aquí lo tendríamos, circuito integrado. Habría que buscar esa función, ese circuito en el plano esquemático para ver qué mediciones podríamos hacer sobre él. En este caso, como siempre, no deja de ser un circuito, por tanto tiene su alimentación y luego tiene su comunicación, en este caso con protocolos SPI. Sus señales de reloj, sus señales MOSI y MISO y luego su sincronización también con el procesador. Podríamos hacer este tipo de mediciones sobre este circuito. Esto es un sensor, una función que viene gestionada por este circuito y, como digo, la mayoría de las ocasiones el problema va a venir originado en este circuito, ya que no tiene conectores y no hay otros componentes intermedios. Solamente podemos hacer análisis de estas pocas líneas que tiene, pero en su mayoría este problema se solventa cambiando directamente este circuito. La función del acelerómetro junto con la del giroscopio son dos funciones muy importantes para determinar la ubicación y la situación de un dispositivo en el espacio. Si el giroscopio me indicaba cómo está ese dispositivo girado en el espacio, está boca arriba o está boca abajo, diciéndolo así de forma sencilla, el acelerómetro me determina cómo está ese mismo dispositivo orientado en el espacio. Podríamos poner como ejemplo en un mapa, en una calle, cómo determinar el vehículo si se dirige en una dirección o en la otra, en un sentido o en el otro. Eso me lo determinaría el acelerómetro. Tendríamos también la brújula. En este modelo se sitúa, creo que está en el flex de carga. Por aquí tiene sus líneas relacionadas con la brújula. Estos tres componentes me determinarían todo lo que tiene que ver con la disposición del dispositivo, tanto en el espacio como en un mapa geográfico. En el caso del giroscopio y del acelerómetro, los problemas vienen derivados en su mayoría siempre por los circuitos, aunque siempre podemos probar que haya una alimentación. Podemos también comprobar esas líneas, esa comunicación, pero en su mayoría viene generada siempre por el circuito y debemos cambiar estos componentes. En el caso de la brújula lo solucionaríamos cambiando el flex de carga, aunque podríamos ver también estas líneas si tienen algún problema, si está entrando su voltaje, su alimentación y su comunicación. Otros sensores, como el sensor de proximidad, por ejemplo, aquí sí que podemos localizar ya en un conector, sí que podemos encontrar sus líneas y que podemos empezar a medir sus líneas en un conector. Necesitamos su voltajes, su comunicación, tiene una comunicación I2C, como podéis ver. Esta función la podemos empezar a medir en el conector. De hecho,
Viene siempre de un periférico, de un flex. En el caso del X es un flex que me integra todas las funciones que tienen que ver con el Face ID, con la cámara frontal, con el sensor de proximidad, sensor de luminosidad, y todo empieza y termina en el conector. Así que vamos a identificar esas líneas relacionadas con la función. En este caso, cuando veamos unas palabras como las que vemos en pantalla, prox, hacen siempre referencia a la proximidad, así las identificamos. Vamos a analizar esas líneas, son líneas I2C, que deben tener unos datos, por tanto también deben tener un reloj, que lo localizaremos también. Y debemos hacer un análisis sobre esas líneas, sobre los voltajes. Vamos a identificar los circuitos integrados desde los que vienen esos voltajes. Aquí encontramos el sensor de luminosidad, ALS. Es el sensor de luminosidad, son líneas relacionadas con el sensor de luminosidad y por tanto son funciones que vamos a poder comprobar siempre en los conectores. Igual que el Face ID es una función que viene a partir del iPhone X, integrada toda en el periférico junto con la cámara frontal, sensor de proximidad, etcétera. Así que va a venir determinada siempre por los conectores en los que tiene conexión. Vamos a identificar las cámaras, vamos a identificar esos voltajes y vamos a analizar todas esas líneas. Si faltan voltajes a la cámara, faltan voltajes a los sensores, esa función no la vamos a tener. En su mayoría el Face ID, las averías y los problemas vienen derivados por manipulación al intentar cambiar pantallas, etcétera, y se provocan siempre por daños físicos en el propio periférico. La verdad es que nos hemos encontrado prácticamente ningún caso en el que el problema venga derivado de la placa base, pero puede darse. Nosotros analizaremos hasta ahora todo lo aprendido, reconociendo las líneas que se corresponden con esa función y midiendo voltajes y comprobando comunicación después de medir los voltajes. Como digo, es una función cuyo daño se provoca siempre en el propio periférico, al menos en los casos que hemos visto hasta ahora. Son soluciones, son averías que no tienen solución en muchas ocasiones, puesto que el dañar este periférico provoca que la función se elimine completamente, ya que el periférico va asociado al procesador. Ese periférico no podemos cambiarlo, tiene que ser su periférico original, y si sufre un daño muy grande nos vamos a quedar sin esa función en el teléfono, ya que es un periférico que no puede ser sustituido. Tendremos que valorar si tiene reparación, pero como digo, si el daño es demasiado severo no podremos volver a recuperar esa función. Lo mismo ocurre con una huella desde el iPhone 8 para atrás. La huella también podemos empezar a analizarla en su conector. La huella, para funcionar, necesita unos voltajes y una comunicación. Y localizaremos también las líneas relacionadas. Ese voltaje 3 VMESA está relacionado con la huella, el 16 VMESA. El 16 VMESA es un voltaje que nos va a aparecer solamente al hacer uso de la huella. Ni siquiera presionando el botón clic nos va a aparecer ese voltaje, solo va a aparecer al hacer uso de la huella. Ese es un voltaje que proviene de un boost converter y solo se origina cuando se requiere la utilización de la huella, otra vez en una aplicación, para identificarnos, y presionamos con el dedo para utilizar esa huella. Solamente aparece en ese momento. Ese voltaje, si lo medimos, no va a estar nunca presente, solamente al hacer uso de la función de la huella. Ni siquiera el clic va a hacer que ese voltaje aparezca. Ese voltaje, a través de este filtro, viene, como digo, desde un boost converter, que es este de aquí,
En caso de no estar cuando utilicemos la huella, vamos a analizar, ya que es un Bosch, tenemos una bobina, tenemos condensadores, etcétera. En el iPhone 7, iPhone 8, el clic físico del botón ha desaparecido. Tenemos un sensor también que simula esa presión del botón, permitiéndonos hacer uso de esa función. Esa función de clic o esa simulación de clic viene gestionada por un circuito integrado que se encuentra en la propia huella. Vamos a ver si lo localizamos. Aquí tendríamos una línea I2T relacionada con ese circuito integrado que está en la huella. Teníamos la línea de reloj, línea de datos. Y vamos a ver, por ejemplo, en el esquemático la huella. Aquí tendríamos la huella. Este es el circuito integrado llamado U10 o Turtle. Este es el que gestiona el clic del botón. Solamente gestiona el clic, no gestiona la huella, pero sí puede hacer fallar la huella si tiene alguna línea en común que esté provocando el fallo. Es un circuito integrado que se puede cambiar. Se suele cambiar cuando falla el clic del botón Home. Y debemos decir también que, igual que en el caso del Face ID, la huella es un componente que va vinculado al dispositivo, va vinculado al procesador y no se puede cambiar. No se puede cambiar ni siquiera cambiando este circuito integrado. Hemos oído en alguna ocasión, en algún sitio, en algún vídeo, que alguien ha solucionado el clic y la huella cambiando este circuito integrado. Eso es falso, es mentira, tampoco puede ser. Cada huella original va vinculada a su dispositivo y no se puede cambiar. El circuito integrado sí se puede cambiar cuando falle la función del clic del botón Home, pero la huella entera, lo que es el periférico entero, debe ser el original, va vinculado a su dispositivo y a su procesador. Podríamos hacer mediciones en caso de que la huella no funcionara también en este periférico, ya que, por ejemplo, tenemos otro conector. En este conector también volvemos a tener unos valores en modo diodo. En este caso no los tenemos, en este diagrama no están, pero yo sí os lo puedo facilitar, os lo dejaré en la sección de material del tema para que descarguéis esos valores en modo diodo. De todas formas, estos valores se pueden conseguir siempre midiendo un botón o una huella funcional. Si encontrásemos alguno con un valor incorrecto, podríamos seguir esas líneas hasta ver dónde nos llevan para analizar cuál podría ser el problema. Por tanto, esas mediciones podemos hacerlas aquí. Podemos medir también estos filtros que tengan continuidad entre un extremo y otro. Podemos comprobar con multímetro en escala de continuidad que no haya cortos. Como veis, aquí prácticamente solo hay filtros. Y ahí podría haber un condensador denominado F que pueda estar actuando como filtro, pero no dejan de ser componentes en serie. Habría que analizar si son condensadores o son filtros. Si son filtros, sí que debe pitar en continuidad. Si son condensadores, no debe pitar en continuidad. Si son condensadores. Esto sí sería una bobina grande, pero el resto que están a tierra creo que son condensadores. Aquí se les denomina F, tal vez porque tengan función de filtro. Filtrando corriente, filtrando con señales alternas, etcétera. Aquí arriba tendríamos más. Se suele dañar mucho esta parte del flex también. Se suele dañar cuando cambiamos la pantalla, ya que metemos pinzas y podemos dañar, y se suele dañar mucho esta zona de aquí, aparte también del propio conector, que se suele también cortar bastante frecuentemente. Son problemas que se suelen dar, y en su mayoría los problemas de huella,
los problemas de botón a partir del iPhone 7 hasta el iPhone 8 y 8 Plus vienen originados en su mayoría siempre por daños físicos en el propio flex, en el propio periférico, y es donde vamos a empezar siempre a comprobar o hacer nuestras medidas y comprobaciones. Vamos a empezar siempre por una inspección visual sobre el propio periférico y después empezaremos a hacer mediciones con el multímetro sobre lo que hemos aprendido. Si tenemos un problema solamente de función del botón Home, casi siempre va a ser el problema el U10, que lo vamos a cambiar. Este circuito lo vamos a cambiar. Se suele astillar muchas veces por las esquinas, también por mala manipulación, por caídas incluso, y este circuito lo podemos cambiar en caso de que falle la función del botón Home. De la huella no, si la huella no funciona, el U10, a no ser que yo vea un daño claro, tal vez tenga alguna línea en común, sí que tal vez puede hacer que la huella falle. Yo también podría cambiarlo en ese caso, pero un circuito integrado que en principio no presenta defectos o no presenta daños, no tiene por qué ser el problema de la huella. Este botón solamente está ahí para gestionar la función del botón Home. Bueno, vemos el caso típico de una avería de botón Home en un iPhone 7, el fallo del clic. La huella funciona perfectamente. Introducimos una huella y nos permite, el sensor reconoce la huella, incluso con el guante. Sin embargo, el botón Home no obedece. Es un fallo muy común, como hemos explicado en la parte teórica. Se debe al fallo del circuito integrado U10, que va en la propia huella. Vamos a verlo bajo el microscopio, a ver qué encontramos. Ahí podemos ver el circuito, el U10 del que hablamos, con una rotura en una de las esquinas, posiblemente con algún objeto metálico o alguna pinza, al intentar cambiar la pantalla o cualquier otro componente, otro periférico. También se puede provocar en caídas por rotura de la soldadura bajo el circuito integrado. Podemos encontrar el circuito intacto, sin embargo la soldadura por debajo puede estar fracturada por algún golpe, y procederemos entonces a su retirada y su sustitución por otro circuito integrado. Este circuito integrado gestiona solamente y exclusivamente la función del botón Home. No interviene en la huella, aunque sí puede inutilizarla si utiliza alguna línea en común y se encuentra en corto. Sí que podría llegar a inutilizar la huella. Pero los problemas de huella no se solucionan cambiando este circuito integrado, ni transfiriendo el circuito integrado original de una huella original a otro teléfono. Esta sustitución es solamente para solucionar el problema de botón Home en este modelo. Vamos a ir quitando la resina poco a poco, unos 150 grados más o menos. Esta resina sale muy fácil con una pinza, algún objeto, una espátula.
Vamos a ir quitando la resina de forma muy suave para no dañar el flex. Si dañamos el circuito no hay ningún problema, ya que vamos a cambiarlo. Normalmente esta avería se soluciona sustituyendo el circuito. No se puede hacer revaling o no es recomendable, ya que no conocemos el estado real del circuito. Aunque tenga buen aspecto, procederemos a cambiarlo. Bien, ya lo tenemos, vamos a proceder a la extracción. Nosotros lo hacemos con aire, la tobera, aunque hay algunas plataformas como la que tenemos ahora mismo a las que puede acoplarse un soldador, pero a nosotros nos gusta usar el aire. 380 grados, muy poquito flujo de aire. Un poquito de flux y vamos a proceder a la retirada. Debemos tener un poquito de paciencia. Ya que tenemos un flujo muy bajito de aire, le cuesta un poco más. Ya ha salido. Como veis, al levantar el circuito hay algunas zonas donde se suele quedar descubierto el flex por dentro, ya que este circuito está soldado en un flex, no está soldado en un material como el de una placa base y es un poco más frágil, pero no pasa nada, esto lo vamos a reconstruir luego con máscara ultravioleta. Vamos a limpiar, renovar el estaño. Vamos a tocar suavemente para no dañar excesivamente el flex. No vamos a pasar malla.
Solo vamos a intentar dejar brillantes las pistas para que la soldadura sea más fácil. Vamos a eliminar restos de silicona, incluso alguna zona de flex que esté un poco más levantada podemos retirarla para que no impida que el circuito integrado se asiente cuando vayamos a soldarlo. Taparemos estas zonas con máscara ultravioleta. Como veis, se desprende muy fácilmente el material del que está hecho el flex, pero si hay alguna zona que esté más levantada no les va a impedir soldar bien el circuito. Es preferible removerla un poquito y luego cubrir con una fina capa de máscara ultravioleta.
debemos cubrir con una capa muy fina, como digo, para que no provoque el mismo problema que intentamos solucionar si es una capa delgada de máscara ultravioleta, con unos minutos, incluso menos, con unas pasadas de luz, tenemos ya la máscara solidificada, y esas partes que puedan exceder un poco las vamos a raspar con un bisturí para dejarlo completamente a nivel y descubrir también alguna pista que se haya podido ocultar.
Bien, vamos a colocar ya el nuevo circuito integrado. Estos circuitos, si no lo habíamos mencionado, los podéis conseguir todos en AliExpress. Podéis comprarlos por lotes, salen bastante económicos y se rentabilizan muy bien, ya que es una avería muy común. Bueno, vamos a seguir el proceso de siempre, colocando el circuito, centrándolo, vamos a presentarlo y vamos a sujetar con las pinzas y dar un golpe de calor con aire un poco más fuerte y terminar la soldadura con un flujo de aire más bajo. Sujetamos con las pinzas, hacemos un poco de presión hacia abajo, la mano bien apoyada siempre para que no tiemble, para tener estabilidad. Ahí lo tenemos, sujetamos, damos un golpe de calor, esperamos y soltamos. Ya podemos manipular tranquilamente, soldar tranquilamente el circuito, no se va a mover. Bajamos el flujo de aire, un poquito de flux. Ahí se está moviendo ya. Es un circuito que se suelda enseguida, será muy pequeño y estar soldado en un flex. No necesita la misma temperatura. Vamos a dar otro golpe de calor. Para que termine de posicionarse. Y ya estaría. Bien, después de esperar que se enfríe, vamos a probar el resultado. Ya tenemos el botón funcionando.
falta de comprobaciones, la reparación estaría finalizada. Esta es una reparación bastante rápida, con una resolución del 100% prácticamente. Bien, hasta aquí la reparación.